vamos a hablar también aquí de suelos bien graduados, suelos mal graduados, en qué impacta a qué. Entonces, por ejemplo, el suelo D es un suelo que tiende a ser calificado como bien graduado, porque lo que tiene es partículas de distinto tamaño, uniformemente distribuidas, desde partículas muy chiquitas, que pasan alrededor del 8%, hasta partículas muy grandotas, que tienen, por ejemplo, más de 10 milímetros, que ya vendría a ser algo así como 1 centímetro, 1 gramo. Mientras que este suelo que está acá, el C, es un suelo que es, por ejemplo, que tiene un gap o tiene una pérdida de distintos tamaños de partículas muy evidente. Quiere decir que el porcentaje pasante de un momento a otro se fue de 100 a 0. No tiene partículas finas más allá. Todas las partículas tienden a ser mayores o iguales, aquí sería 0,02, 0,3, 0,4, 0,5. Todas las partículas tienen mayor a 0,5 milímetros, ¿ya? Entonces todas tienden a ser un poco más gruesas. Eso querría decir que tiene un gap de partículas pequeñas. Entonces, por ejemplo, si yo coloco muchas partículas acá, en los vacíos no hay partículas finas porque no existen en ese tipo de suelo. Entonces va a costar más, por ejemplo, que sea un suelo quizás denso. Entonces, para ello se inventan ciertos parámetros que al fin y al cabo son convenientes para el diseño, que son los diámetros respectivos o equivalentes al 60, al 30 y al 10% de porcentaje pasante, que los marco ahí en verde, en azul y en amarillo. Entonces, el de 10, el de 30 y el de 60, que como les comenté, están marcados en verde, en azul y en amarillo. Este de acá era el azul y este de acá era el verde y el de acá en amarillo en esta diapositiva de acá. Entonces esos parámetros sirven para ver básicamente cómo se distribuyen estos distintos suelos a través del coeficiente de uniformidad que se presenta ahí, que es el de 60 dividido en el de 10, el coeficiente de curvatura, alguien escribió, lo voy a borrar, y este coeficiente de curvatura es C sub C, que es el de 30 al cuadrado dividido entre 10 por de 60, y que al fin y al cabo nos sirven para al fin y al cabo hablar de gravas bien graduadas o arenas bien graduadas o pobremente graduadas según la clasificación de suelo que está en la norma. Entonces, acá tenemos una arena uniforme, es uniforme porque tiene el mismo tamaño de partículas. Acá, por ejemplo, tenemos la naranja, quiere decir que tiene una pérdida de tamaños de partículas. Quiere decir que va acá uniformemente graduada, bien, por ejemplo, bastante, más que uniforme la palabra, tiene una gran variedad de tamaños de partículas y de repente, de la nada, tiene una pérdida abrupta de material, ¿ya? O de tamaños de partículas. Una morrena glacial también tiene gran variedad de partículas, como se puede apreciar ahí, con un foco quizás más bien en gravas y arenas, y con poco fino, muy poco fino. No así, por ejemplo, London Clay, que se dan cuenta no tiene partículas gruesas y el material es muy fino, sobre el 50% del fino, ¿ya? Entonces son las diferentes clasificaciones que ustedes pueden ir viendo y un poco también lo que les comentaba anteriormente. Ahora la pregunta clave es, ¿qué hacemos con los finos? Ya clasificamos la parte gruesa. Vimos que para eso se ocupa el C sub U, que no lo veo en detalle, lo menciono y lo muestro más bien, pero el detalle lo pueden encontrar en norma, bien cómo clasifica el suelo, que es el sub U y el C sub C. Pero, ¿cómo nos metemos a analizar la fracción que vive en este sector? Que son los finos. Y para ello en general hay 3 métodos. Dentro de esos métodos está la pipeta, el hidrómetro y la difracción láser. Y todos estos métodos buscan determinar la distribución de partículas finas. ¿Y cuáles son estas partículas finas? Las que tienen menos de 425 micrones. Y ahí se involucran en el análisis de sedimentación. ¿Ya? Para que tengan claro, ¿cómo se llama esto? La determinación de los límites de plasticidad no se hace con la fracción que pasa la malla 200, sino que es con la malla 40. Esa malla 40 está determinada por 425 micrones, ¿ya? Entonces todo ese suelo se agarra, se mete en la parte, ya sea de plasticidad o en este caso de determinación de tamaño de partícula, porque aquí lo que estamos haciendo es, nuevamente, tamaño de partícula para la parte fina. Y se puede ocupar la pipeta, se puede ocupar el hidrómetro, se puede ocupar la difracción láser, para ver la distribución de las partículas bajo la malla 200, bajo la malla 40
y en especial énfasis como está en los finos bajo la malla 200, son distintos métodos, todos deberían obtener el mismo resultado de diferentes formas, algunos más baratos que otros. El más barato es el hidrómetro y el más utilizado también. Y a través de la sedimentación, ustedes pueden ir viendo cuáles son las partículas que van. Estos tres métodos son, como digo, los más utilizados y les va a servir para llegar más allá de la malla 200 en términos de la distribución granulométrica. Entonces, esta teoría de sedimentación se basa en que las partículas más grandes suspendidas en un líquido sedimentan más rápido que las partículas más pequeñas. Obviamente, asumiendo que estas partículas tienen similar densidad y forma, y algunos conceptos claves son la velocidad de sedimentación, la velocidad de las partículas a las cuales partículas de cierto diámetro se van hundiendo entre el fluido. Obviamente va a ser más rápido las partículas gruesas, va a ser más lento las partículas más pequeñas, y se ocupa mucho la ley de Stokes, y se añaden agentes dispersantes a la solución para evitar que las partículas se unan entre sí, porque si no, partículas finas eventualmente se van a unir entre sí, van a formar una partícula gruesa y van a caer más rápido. Dejando de lado la distribución de partículas gruesas por tamaño, tenemos la distribución de partículas, o más que la distribución, el comportamiento de los finos frente a la adición de... Y eso lo determinamos mediante los límites de agua o los límites de consistencia. Entonces, para ello tenemos los sólidos, lo plástico y es muy importante que entendamos esto. Un sólido es más bien frágil. Algo plástico es algo muy... Y algo cuando tiene mucha agua es un slime. O lo van a escuchar quizás en español en algunos países como el slurry. Por ejemplo, el relave convencional se deposita como slime, ¿ya? Porque ¿qué es lo que marca el umbral entre hablar de un sólido, un plástico y un líquido? Va a ser esta consistencia frente a la humedad, y esto es más bien característica reológica. Si ustedes tienen un tau y por otro lado acá tienen humedad, las distintas humedades o concentraciones de sólido, que también pueden verlo así, para las cuales ustedes tienen que hacer que esto se mueva. Y esta reología viene dada más bien por un esfuerzo fuerte de 170 kilopascales y en este caso de 1.7 kilopascales. Entonces un slurry básicamente es fluido. Es muy poca la tensión que ustedes tienen que aplicar a esta solución para que escurra, mientras que acá tiene que ser una pasta más bien, y tiene que ser algo ya bastante denso o más bien viscoso para que alcance esa tensión de 170 kilopascales. Entonces acá abajo también tienen este diagrama de fase, donde tienen casi puro suelo, acá agua con suelo, acá más agua que suelo, o en realidad no más agua que suelo, pero gran cantidad de agua con suelo, y cuando ustedes ya pasan el límite líquido, ya obtienen este conjunto, solución, en donde el agua predomina por sobre el suelo, y hablan de un líquido. Entonces, cuando ustedes tienen un suelo con más agua que el límite líquido, podrían hablar, por ejemplo, de un slurry o de algo que ya más bien es más líquido que sólido. Y algo que se ubica entre el límite plástico y el límite líquido está del orden de ser un material plástico. Entonces, nosotros nos centramos en este aspecto de acá, porque lo que vamos a tratar de determinar es el límite plástico con el límite líquido, y mientras más a la derecha estén, quiere decir que el suelo más plástico, ¿ya? Entonces, mientras mayor límite líquido tenga y mayor límite plástico tenga, también con más énfasis voy a entrar en la carta de plasticidad, que ya la vamos a ver. Entonces, la plasticidad se define como la habilidad del suelo de experimentar deformaciones plásticas sin experimentar agrietamiento o desprendimientos. Y algunos conceptos claves serían el límite líquido, el contenido de agua más bajo en que el suelo no puede mantener su forma.